En este video analizaremos las fuerzas que actúan sobre los conductores que llevan corrientes eléctricas debido a los campos magnéticos externos. Iniciaremos este análisis observando un muy pequeño trozo de alambre que lleva una cantidad de cargas, de las cuales el conjunto de cargas la denominamos Q. Cuando se le aplica un campo eléctrico a ese pequeño trozo de alambre, las cargas van a tener una dirección preferencial. En general, los electrones dentro de un material viajan a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, pero viajan en diferentes direcciones. Solamente se obtiene una velocidad promedio que genera la corriente, ¿sí?, cuando se puede tener en cuenta toda la cantidad de cargas y sacar el valor promedio de todas sus velocidades. Estas cargas atravesarán una área que es el área del alambre. Entonces podemos recordar: 1. Lo que es la velocidad de deriva, que es la velocidad promedio. 2. N, que se llama la cantidad de portadores por cada metro cúbico, o lo que es lo mismo, la densidad de carga. Esta densidad es propia de cada material. En el caso del cobre, por ejemplo, cada átomo suministra un electrón y se puede hallar la cantidad de electrones por volumen. La corriente, recordemos que es la cantidad de carga por unidad de tiempo, o cuánta carga atraviesa esta área en un segundo. La densidad de corriente es cuánta corriente, pero la cantidad de corriente dividido el área transversal del alambre. Y J, que es la densidad de corriente, es igual a la cantidad de portadores por metro cúbico por la carga. Recordemos que la carga, estamos asumiendo que la carga es un conjunto de pequeñas cargas, por la velocidad promedio que llevan todas ellas. Bueno, entonces si le aplicamos un campo magnético, en este caso como es una X, es un campo magnético que está entrando a la pantalla, entonces deberá producirse una fuerza sobre todas las cargas en conjunto. Es decir, si todas las cargas están aquí, será sobre todo el pequeño trocito de alambre. Si recordamos la regla de la mano derecha, decimos que la velocidad se señala con el dedo índice, el campo magnético con el dedo medio, por tanto la fuerza estará indicada por el anular. Así que tenemos la velocidad hacia adentro del campo, la fuerza resultará hacia arriba. Ya habíamos antes visto que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Bueno, en este caso entonces tenemos un conjunto de cargas, entonces tenemos n cargas. Y en nuestro ángulo, como vemos acá, la velocidad viene hacia allá, el campo magnético va hacia adentro, entonces son perpendiculares. Entonces el seno de 90 dará 1. La cantidad de cargas la podemos obtener con la densidad de carga multiplicada por el volumen. La densidad de carga, ya decimos, es propia de cada material. La corriente, si pasamos en esta formulita de aquí abajo el área a multiplicar, vamos a obtener que es esta cantidad por el área tal como aparece acá. Si observamos la fuerza magnética, notamos que ahí está incluida esa cantidad. Por tanto, podemos reemplazarla y decir que la fuerza magnética es la corriente por la longitud por el campo. De forma generalizada decimos que un pedacito de fuerza magnética lo produce un pedacito de alambre multiplicado por la corriente y haciendo producto cruz con el campo magnético. Noten que la corriente no es un vector, es un escalar.
se multiplica por dl para darle un sentido. Miremos ahora, a manera de ejemplo, qué pasa en un alambre curvo. Suponemos que este alambre conduce una corriente I. Probablemente vendrá por aquí en un pequeño alambre, cruzará el alambre curvo y luego seguirá por este lado, pero solamente nos interesa esta pequeña sección. El campo magnético, como lo vemos aquí, va hacia adentro. Entonces, si analizamos dos pedacitos de alambre, podemos ver hacia dónde van las fuerzas. Aquí están simétricos para poder entender por qué razón las componentes en dirección X se anulan. Miremos, este será nuestro dl, el campo magnético va hacia adentro y por la regla de la mano derecha nos dará una fuerza en este sentido. Al otro lado sucederá algo similar, pero como el sentido de dl va hacia arriba, entonces la fuerza tendrá esta dirección. Eso quiere decir que el alambre solamente sentirá las fuerzas que van en dirección J, en este caso. Y si este es nuestro ángulo, entonces esto será el lado opuesto y se relaciona con el seno del ángulo. Bueno, entonces calculemos cuánto será la fuerza sobre ese alambre. Ya sabemos que la fuerza es igual al producto cruz entre I por dl, producto cruz el campo magnético. Si lo reemplazamos por su magnitud, entonces nos quedará en términos del seno del ángulo. Este ángulo φ, que es el ángulo entre B y DL, es de 90 grados, puesto que DL está sobre el plano, mientras que el campo magnético va hacia adentro. Ya sabemos que la fuerza solamente vamos a tomar las componentes que están multiplicadas por el seno del ángulo, que son las que van en dirección J. Y si integramos desde aquí hasta el otro lado, entonces vamos a obtener la fuerza sobre todo el sistema. Recordemos acá que un pedazo de arco es igual a R por teta. En este caso, si nuestro pedazo de arco es dl, entonces será R por d teta. De esa manera podemos incluir dentro de la integral el diferencial. Las variables constantes salen de la integral, que son la corriente, el campo y el radio, y nos queda la integral del seno de teta, que es menos coseno de teta. Evaluada entre 0 y pi, si decimos que nuestro ángulo comienza acá y termina acá, entonces nos vamos desde 0 hasta pi. Esta integral nos dará 2. Veamos un ejemplo más de la fuerza sobre alambres conductores. Tenemos aquí el ejemplo de la balanza magnética. Como podemos ver, aquí tenemos un circuito. Ese circuito lo compone una fuente, una resistencia y un pequeño trozo de aluminio. Sobre ese trozo reposa una masa, que es la que queremos saber su peso. Miremos el ejercicio. Una masa M cuelga del centro de una barra de aluminio sometida a un campo magnético uniforme de 0.5 teslas. La barra mide 80 centímetros y el área está dada por un radio de 5 milímetros. El área hace referencia al área transversal que vemos aquí, muy pequeña. El resistor es de 10 ohmios en serie con la barra y el voltaje máximo que nos puede suministrar esta fuente es de 120 voltios. La pregunta es cuál será la masa más grande que puede soportar este instrumento, la masa más grande que pueda medir. Entonces miremos, nuestro voltaje puede ser manejado, es una fuente de voltaje,
Y si solamente tenemos hasta 120 voltios, pues vamos a tener una restricción de peso. La corriente va en este sentido sobre la barra. La razón es que este es el lado positivo de la fuente y siempre las cargas salen del lado positivo, dan la vuelta y llegan al lado negativo. Por la regla de la mano derecha, entonces entendemos que si la carga se mueve en este sentido, será nuestro dedo índice, el campo magnético va hacia adentro, será nuestro dedo medio, por tanto nuestro dedo anular que indica la fuerza nos dirá que esta barra siente una fuerza hacia arriba. Hacia abajo sentirá el peso de la barra y el peso de la masa que está colgando. Inicialmente miremos cuánto sería la resistencia de la barra. La resistencia en un conductor cilíndrico o en un cilindro siempre está dada por la resistividad por la longitud sobre el área. Si reemplazamos, teniendo en cuenta que la longitud es 0.8 metros, el área es pi por radio al cuadrado y la resistividad es la resistividad del aluminio a 20 grados centígrados, temperatura ambiente, obtenemos una resistencia de 2.87 por 10 a menos 4 ohmios. Este es un valor muy bajo comparado con la resistencia de RL. Entonces, por lo general, cuando conectamos un conductor, podemos despreciar su resistencia. Miremos cómo resolvemos el ejemplo. Tenemos que la fuerza magnética que va hacia arriba tiene que ser igual a la suma de las dos fuerzas que van hacia abajo. Aquí están representadas, que son los pesos. Podemos reemplazar la fuerza magnética por la corriente, por la longitud, por el campo magnético, como ya lo habíamos visto anteriormente. También podemos reemplazar cuánto vale la corriente. En cualquier circuito, la corriente siempre será, o en cualquier resistencia, será el voltaje sobre la resistencia, en un circuito serie como es nuestro caso. La cuestión es que tenemos tres resistencias diferentes. La RL, que es la que tenemos conectada, la resistencia de la barra y la resistencia de la fuente. La resistencia de la barra ya la podemos asumir como despreciable porque es muy baja y la resistencia de la fuente por lo general también son valores muy bajos. La masa de la barra la podemos obtener a partir de su densidad multiplicada por el volumen. Entonces podemos de una vez reemplazar. La corriente la reemplazamos por el voltaje sobre la resistencia y la masa por la densidad por el volumen que es el área pi por radio al cuadrado por la longitud. Podemos ahora despejar la masa y ya calcular, reemplazando nuestros datos de entrada, cuánto es la masa que alcanza a soportar. La densidad de aluminio, aquí la tenemos en kilogramos sobre metro cúbico. Y reemplazando los datos ya conocidos, sabemos que la masa que alcanza a soportar es de 0.32 kilogramos o 320 gramos. Miremos ahora qué pasa cuando aplicamos esos campos magnéticos sobre espiras o loops que conducen corrientes. En este caso la corriente va en este sentido. El campo magnético entonces para hacer nuestra demostración va a ir en el sentido del eje Z. Notemos que estas dos barras, la de arriba y la de abajo, van paralelas al eje Y. Lo primero que podemos ver es si nos ubicamos en esta posición, veremos hacia el frente el plano ZY. Pues acá tendremos hacia abajo la corriente, el campo magnético irá hacia arriba y por la regla de la mano derecha sabemos que la fuerza sobre este alambre va en esta dirección.
Al otro lado la corriente va hacia arriba, dirección opuesta, entonces la fuerza va en dirección contraria. Si la vemos de frente, como se ve aquí, tal como es indicado por esta gráfica, por este dibujo, nos daremos cuenta que las dos fuerzas son iguales y opuestas, por tanto no harán efecto sobre la espira. Analicemos ahora las fuerzas que se originan arriba y abajo, los lados de arriba y abajo. Por la regla de la mano derecha nuevamente tenemos la corriente en este sentido, el campo magnético hacia arriba, entonces perpendicular a estas dos va a estar la fuerza magnética. Si la corriente va hacia allá, la fuerza es en este sentido. Si la corriente viene para acá, la fuerza será en este sentido. Aquí tenemos también una imagen de hacia dónde van las fuerzas vistas como lo indica este dibujo, donde podemos ver cómo es el plano ZX. Arriba, hacia arriba va el campo magnético y esta cruz significa que va hacia adentro la corriente. Siempre que tengamos un círculo y una cruz significa que estamos viendo la dirección de la corriente, pues este círculo nos indicará que es un alambre. Como las fuerzas van en sentidos opuestos, pero hay una pequeña componente aquí que puede ejercer torque sobre la espira, entonces nuestra espira tratará de girar en este sentido. Bueno, recordemos entonces que la fuerza es igual a la corriente por dl por el producto cruz del campo. Si sacamos la magnitud, será I por L por B por el seno del ángulo entre los dos. Entonces, miremos este ángulo, ¿qué valor tiene? Entonces, si observamos aquí, tenemos que el campo, que el L o dL va en esta dirección y el campo magnético va hacia arriba. Aquí nos quedará más fácil verlo. Entonces, el ángulo entre los dos es 90 grados. Por eso el seno del ángulo vale 1. Ahora recordemos qué es el torque. El torque siempre es el producto cruz entre la distancia cruz la fuerza. Entonces, como es un producto cruz, también lo podemos escribir su magnitud como R por F por el seno del ángulo entre R y F. Aquí vemos que hay un 2 debido a que no podemos confundirlo con el producto cruz que proviene de la fuerza. Son distintos, son diferentes ángulos. Miremoslo acá. Si este es el eje sobre el cual está rotando la espira, entonces aquí tendremos la distancia del eje al punto de rotación y aquí podemos ver la fuerza que actúa sobre ese punto. Este vector puede desplazarse acá y nos damos cuenta que este es el ángulo que hay entre los dos. La distancia será L medios, donde L es el lado de esta espira que la consideramos cuadrada. Reemplazando R por L medios y la fuerza como I por L por B, que la tenemos desde aquí arriba, entonces ya podemos obtener el valor del tau. Ahora el tau total es la suma de los taus individuales. Estos dos taus, este que viene acá y este que va para allá, son de igual magnitud y me hacen girar la espira en el mismo sentido, entonces vamos a tener dos veces este tau acá. Notemos entonces que nos va a quedar aquí L por L, que es L al cuadrado, y esta sería el área de la espira, ya que es cuadrada. En general se dice que el tau es igual a mu por el campo magnético, donde mu es el momento dipolar magnético. Siempre el momento dipolar es la corriente por el área. Si la queremos dar en términos de vectoriales, decimos que el vector de área es siempre perpendicular al área
y el momento dipolar va en la misma dirección. La forma de encontrar hacia dónde va mu es tomar los dedos y hacer un giro de la misma manera como va la corriente, y nuestro dedo anular nos indicará la dirección del momento dipolar. Veamos ahora un ejemplo un poco más complejo sobre el momento de torsión sobre espiras. Esta vez nuestra espira es un semicírculo. Noten que no se encuentra sobre ninguno de los ejes. El eje Y va en esta dirección, el eje X en esta dirección, el eje Z hacia arriba, y en este momento la espira se encuentra ubicado en un valor intermedio, un ángulo intermedio entre el eje X y el eje Y. Bueno, entonces lo primero que tenemos que, nuestro ejercicio consiste en demostrar que si utilizamos dos métodos, uno a partir del producto cruz entre el radio y la fuerza, y otro a partir del momento dipolar cruce del campo magnético, se deberían de obtener exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a empezar haciendo el producto cruz entre el radio y la fuerza. Miremos entonces. Si tenemos un pedazo de momento de torsión de tau, será producido por una pequeña cantidad de fuerza. Eso quiere decir que podemos integrar ambos lados para saber cuánto sería el tau total. Entonces, el tau total es sumar las contribuciones de todos los pedacitos de L a través de toda la trayectoria. Esta parte no nos interesa, pues esta parte es el eje. En este ejercicio asumimos que el eje gira en sentido Z. Entonces, sobre esta barrita no habrá ninguna fuerza. Solamente se analizarán las fuerzas que están sobre el tramo curvo. Cada pedacito de L sentirá una fuerza. Y por consiguiente habrá un tau, una componente de esa fuerza sobre el tau. Miremos entonces, aquí tenemos que la distancia es la distancia desde el eje, que es toda esta barra, al punto. Entonces este R no puede confundirse con el radio de ese semicírculo. Por eso aquí lo representamos con letra mayúscula y la distancia con letra minúscula. Si analizamos esto acá, nos vamos a dar cuenta que tenemos un tau en la dirección de R cruz F. Entonces nuestra primera meta será conseguir el valor de F. Miremos entonces. Un dl es un pedacito de alambre en el sentido en que va la corriente. Entonces cuando pasa por aquí va en esta dirección, cuando va en la parte de arriba va en esta dirección. Analicemos esta simetría. Esto acá tiene una componente en Z y una componente que va en XY. Esta componente va en la misma dirección aquí de la línea punteada. Lo mismo sucede arriba. Ahora analicemos las fuerzas. La fuerza es el producto cruz de I por dl cruz B. Entonces tendremos lo siguiente. En la componente que está en dirección es que está sobre el plano XY, que sería esta de acá. Producto cruz, el campo magnético me daría una componente de la fuerza en dirección Z. Y la componente que está en dirección Z, de dl, producto cruz el campo magnético, me da una fuerza en dirección o sobre el plano XY. Esto lo hacemos utilizando la regla de la mano derecha. Con tiempo puede tratar usted de implementarla y darse cuenta que efectivamente se produce. Igual que sucede aquí, entonces vamos a ver fuerzas abajo.
De igual manera, la componente en XY nos da una fuerza en Z y la componente en Z nos da una fuerza en XY. Como pueden ver, esta fuerza y esta fuerza se anulan, pero las componentes en XY se suman. Eso quiere decir que nuestra fuerza va a ser solamente sobre el plano XY y que la única componente de DL es la componente en Z. Miremoslo entonces acá. La fuerza solamente tiene componente sobre el plano XY y va a ser la fuerza ejercida por DL en Z. Si hacemos un análisis aquí vectorial, sabemos que si este es nuestro ángulo, entonces la componente en Z es el lado opuesto y se relaciona con el seno. Por tanto, DLZ es DL por el seno del ángulo. Así podemos reemplazarlo acá. Reemplacemos este producto cruz por DL por el campo por el seno del ángulo que hay entre los dos. Ya reemplazamos aquí DLZ por DL seno del ángulo. Ahora miremos cuál es nuestro ángulo φ. Recuerden que este es φ2 para la fuerza y este es φ1 para el tau. Son ángulos diferentes. Bueno, φ2 proviene de DLZ y B. Entonces, viendo aquí la vista superior, es decir, mirándolo de arriba hacia abajo, vemos esta imagen. Acá tenemos nuestra espira. Este DLZ será perpendicular saliendo porque, como lo vemos aquí, va hacia arriba. Entonces una persona aquí lo verá saliendo. Luego el campo magnético va en esta dirección. Luego se notan que ambos son perpendiculares. Por tanto, el ángulo es de 90 grados y el seno del ángulo valdrá 1. Ahora sí, retomemos. Estábamos hallando cuánto es el valor de la fuerza para poderla reemplazar en el tau. Y aquí tenemos otra vez la ecuación del tau. Bueno, ¿cuál es este ángulo φ1? Este ángulo φ1 es el ángulo entre la fuerza y el radio. Entonces hagamos aquí la gráfica. Este será nuestro eje, que es el eje Z, y el radio será la distancia al punto. Entonces va en esta dirección. El campo magnético va en esta dirección paralelo al eje Y. Entonces nuestro ángulo y la fuerza, perdón, va aquí hacia arriba, como lo habíamos visto aquí antes. Entonces nos damos cuenta que va en dirección X y nuestro ángulo será el ángulo entre R y la fuerza. Bueno, analicemos entonces cómo resolver esta integral. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el valor de f, y aquí ya lo encontramos, la derivada de la fuerza. Simplemente lo traemos y lo ponemos acá dentro de este paréntesis. Lo otro es que el radio se relaciona con la distancia. Esta es la relación. Entonces, como vemos, si sacamos el seno del ángulo, diremos que es el opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, ambos se relacionan por el seno del ángulo tal como está puesto aquí. La corriente la seguimos dejando allí. Y el DL, nuevamente decimos que el DL se relaciona con el de θ multiplicándolo por el radio, tal como si fuera un arco. Pues R por d θ es dl y lo ponemos en esta situación. Bueno, aquí lo que podemos observar es que nos queda una integral en términos de θ. Entonces todo lo demás puede salir de la integral, que son la corriente, los radios, los campos y el seno del ángulo φ. Internamente quedará multiplicado un seno del ángulo por otro, o sea, seno al cuadrado de θ.
La integral de seno al cuadrado de teta es esta expresión que vemos acá. Teta medios menos seno de 2 teta sobre 2. Cuando reemplazamos 0, este término nos dará 0 y el seno de 0 es 0, entonces se cancela. Cuando reemplazamos pi, acá nos va a quedar pi medios y aquí nos va a quedar el seno de 2pi que también es 0. Entonces solamente nos sale este pi medios y lo podemos localizar aquí enfrente. El seno de phi 1, si lo vemos acá, vemos que phi 1 y alfa forman un ángulo recto. Entonces será lo mismo sacar el seno de phi 1 al coseno de alfa. Son ángulos que se complementan para formar un ángulo recto. Entonces podemos reemplazarlo por el coseno de alfa. La razón de reemplazarlo es que alfa es un dato de entrada de un ejercicio, del ejercicio, entonces mejor dejarlo en esos términos. Miremos ahora el mismo procedimiento, pero ahora tomando la segunda ecuación. El tau es el momento dipolar por el campo magnético. La traigo hasta acá. Y entonces lo primero que hacemos es recordar que el momento dipolar es la corriente por el área. Ya queda reemplazada acá. Y lo otro es que la magnitud de este vector es tomar la magnitud de los vectores y multiplicarla por el seno del ángulo. Observemos lo siguiente. El ángulo se halla entre el momento dipolar, aquí está, y el campo magnético, que va hacia allá. Si observamos, este de aquí sigue siendo nuestro alfa, la dirección hacia la cual va la espira. Y si sumamos alfa más este ángulo, nos daremos cuenta que es 90 grados, de la misma forma que pasó aquí arriba. Eso quiere decir que este es phi 1 y este también es phi 1. Se trata del mismo ángulo. Reemplazando el área, sabemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, pero como aquí tenemos la mitad, será pi por r al cuadrado sobre 2. Y de esa manera hemos llegado a la misma respuesta por dos métodos diferentes. Noten ustedes que esta respuesta de abajo es mucho más fácil de conseguir.